Bien, vamos entonces a continuar con sistema reproductor. Nosotros ayer estuvimos viendo el tema de, llegamos a ver hasta la espermatogénesis, que era la formación de los espermatozoides. Dijimos que siempre partíamos de espermatogonias que se encuentran dentro del testículo. Acuérdense que dentro del testículo ustedes van a encontrar espermatogonias, van a encontrar células de Sertoli y van a encontrar células de Leydig. Entonces, las células de Leydig están entre los tubos seminíferos produciendo testosterona y las células de Sertoli nutren al espermatozoide y las células espermatogénicas son las que te van a dar lugar a los espermatozoides. Entonces, llegamos a ver hasta el proceso de espermiogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Acá yo hago la diferenciación de espermatogonias en espermatocitos primarios. Después, estos espermatocitos primarios hacían una meiosis 1 y se convertían en espermatocitos secundarios. Hacían una segunda meiosis y se convertían en espermátides. Y finalmente, de espermátide a espermatozoide, había un proceso que se llamaba espermiogénesis. Acuérdense que en ese proceso no hay una alteración en la composición cromosómica, sino que lo que cambia es la estructura, que es esto que estábamos viendo ayer. Es decir, hay una modificación en las mitocondrias, en el núcleo, en la forma del espermatozoide, en el aparato de Golgi. Entonces es una transformación más bien de tipo estructural, porque no hay una alteración cromosómica numérica. Quiere decir que, miren, estas espermatogonias son diploides, o sea que tienen 46 cromosomas. El espermatocito primario tiene 46 cromosomas. Cuando hace la meiosis 1, obtengo células de 23 cromosomas dobles, hago la meiosis 2 y obtengo 23 cromosomas simples, y estos espermatozoides también tienen 23 cromosomas simples. Es decir, no hay un cambio cromosómico entre estos dos. Ahora, ¿qué pasa? Este es el espermatozoide como final, diríamos, el ya formado. ¿Qué pasa con esos espermatozoides cuando se forman en el testículo? ¿Ya están listos? No. El espermatozoide, de hecho, no está listo para fecundar hasta que no llega al aparato reproductor femenino. Ya lo van a ver un poquito más adelante enseguida. Vamos a ver que el espermatozoide necesita una cierta cantidad de procesos, como la capacitación, como la reacción acrosómica, que lo que hacen es ir dándole como más virtudes al espermatozoide, más movilidad, la capacidad para fecundar. Cuando el espermatozoide sale del testículo y sale en el semen, todavía no está listo para fecundar. Entonces, ¿qué pasa cuando sale del testículo el espermatozoide? Cuando el espermatozoide sale del testículo, al primer lugar donde va es al epidídimo, que es esta estructura que tengo encima de cada testículo. Es una estructura, es un tubo enrollado, miren, acá se ve mejor. Este es el epidídimo. Sale del testículo, se va al epidídimo, y acá hay una cierta modificación del espermatozoide. Adquiere más movilidad, por ejemplo. Entonces, una vez que sale del epidídimo, pasa a lo que se llama vaso o conducto deferente, que es esto que les estoy marcando acá. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué va a pasar? En ese vaso o conducto deferente, los espermatozoides se van a almacenar. Este vaso que ustedes ven acá, con nervios, arterias y tejido conjuntivo,
forman lo que se llama el cordón espermático. ¿Saben lo que es la vasectomía? Sí, ¿Alguien sabe? se corta eso. Exactamente. Se corta el cordón espermático. Es un método de control de la natalidad en el hombre, que es un método donde no es que el hombre no produce más espermatozoides, sino que esos espermatozoides no llegan al semen, no llegan nunca a la uretra. Entonces, el hombre lo sigue produciendo, pero nunca, como se corta este tubo, este vaso que ven acá, nunca llega al semen. Entonces es un método de control de la natalidad. Entonces, sale del testículo, va al epidídimo, pasa al vaso o conducto deferente y finalmente se vuelcan en la uretra. Acuérdense que dijimos que esta uretra es la salida de la orina y también es la salida del semen. Entonces, cuando el espermatozoide sale, sale en lo que es el semen. El semen tiene las secreciones de la vesícula seminal, que también se vuelcan en la uretra, de la glándula bulbouretral, que también se vuelcan en la uretra, y de la próstata, que también se vuelcan en la uretra. Esos es lo que llamábamos, que estuvimos viendo ayer, glándulas anexas. Esas glándulas anexas van a sintetizar los componentes del semen. Por ejemplo, la vesícula seminal. La vesícula seminal, que es esta que tienen acá, esta que tienen acá, va a producir un líquido que es rico en fructuosa. La fructuosa es un hidrato de carbono. ¿Para qué le servirá al espermatozoide? Para Energía, energía. para moverse. Exactamente. Es decir, van a nutrir a los espermatozoides. Por otro lado, ese líquido seminal lo que hace es contener prostaglandinas. Ustedes ya vieron las prostaglandinas cuando vimos endocrino. Y de hecho les contamos que el primer lugar donde se descubrieron prostaglandinas fue en el semen. Esas prostaglandinas lo que hacen es, cuando llegan al aparato reproductor femenino, obviamente en el semen, estimulan en el útero y en los oviductos contracciones para favorecer el ascenso del espermatozoide. La próstata, que alguna vez la habrán escuchado nombrar, porque es muy común en el hombre el agrandamiento de próstata, las alteraciones en la próstata, obviamente en el hombre el cáncer más común, así como en la mujer es las mamas y el útero, en el hombre es la próstata. Por eso es que los hombres tienen que hacerse controles prostáticos a partir de los 50 años. La próstata produce un líquido lechoso ligeramente ácido que contiene ácido cítrico y fosfatasa ácida. Así todo, por más que este líquido que produce la próstata sea ligeramente ácido, el semen es alcalino. Para hablar mejor, ligeramente alcalino. ¿Por qué? Porque tiene un pH de alrededor 7,5. ¿Por qué? Porque la vagina tiene un pH ácido, entre 4 y 5. Entonces, el semen neutraliza en cierta parte la acidez de la vagina. Y por último, tenemos las glándulas bulbouretrales que van a producir moco. El moco va a funcionar como un lubricante para dos cosas. Una, facilitar que los espermatozoides salgan por la uretra. Fíjense que acá está la glándula bulbouretral. Vuelca el moco, que es lubricante, favorece la salida de los espermatozoides por la uretra. Y segundo, ese lubricante va a favorecer el ingreso del pene en el aparato reproductor femenino durante la copulación. Entonces, en conclusión, el semen, primero, aproximadamente por eyaculación,
se liberan de 2 a 4 mililitros de semen. Eso depende de muchos factores, por ejemplo, del nivel de excitación que haya habido en la actividad sexual, de la abstinencia sexual previa, pero el aprox es entre 2 y 4 mililitros. Un poquito más, un poquito menos. En esos Dani, dos, dime pregunta. lo que quieras. Eh, entonces, esos 2 a 4 mililitros de semen, Sí, ¿se están almacenados en el conducto deferente? exactamente. Entonces, Pero por entonces es eso, un conducto grueso, grande, me es imagino. largo, es largo, está en la cavidad abdominal. Por eso también depende de, como dice ahí, de la abstinencia previa, porque si ha habido un largo periodo donde no ha habido una eyaculación, ese se va acumulando ese semen y entonces no van a ser 2 mililitros, va a ser más, ¿se entiende? Entonces por eso es que depende en la eyaculación de eso, de justamente cuánto tengas almacenado básicamente en ese conducto deferente o en ese vaso deferente. En esos 2 o 4 mililitros hay 200 millones de espermatozoides. Mira, en realidad, Nico, si se almacena por mucho tiempo, lo que peor puede pasar es que los espermatozoides se van muriendo, porque el espermatozoide tiene un tiempo de vida. O sea, lo que va a cambiar es que esos espermatozoides se van a ir muriendo, entonces el semen va a tener menos cantidad de espermatozoides. O los que estén, la mayoría van a estar muertos, porque es una célula, tiene una duración. Un espermatozoide desde que se forma vive 48 horas. Y en 48 horas te quedaste sin espermatozoide, ya sea dentro del hombre o en el cuerpo de la mujer, o en donde sea. El espermatozoide vive 48 horas. Entonces lo que va a hacer es que si hay acumulación, vas a tener poca cantidad de espermatozoides, porque justamente se van muriendo. Igual imagínense que hay 200 millones por 2 a 4 mililitros. O sea que igual hay un montón. Y a su vez, cada cierto tiempo el hombre sigue produciendo. Pero cuando un hombre tiene menos de 20 millones de espermatozoides por eyaculación, se lo considera estéril. Y ustedes me van a decir, dale, ¿cómo con 20 millones de espermatozoides va a ser estéril si con que uno llegue alcanza? Claro, el tema es que de los 200 millones que en una eyaculación normal hay, solo unos pocos alcanzan a llegar. Entonces imagínense si de ser 200 millones pasan a ser 20. La probabilidad de que los espermatozoides lleguen son mucho menos. De hecho, chicos, la vagina es un lugar totalmente inhóspito para los espermatozoides, porque es ácida. Entonces, la mayoría de los espermatozoides se mueren en la vagina y en el aparato reproductor femenino antes de llegar a poder fecundar a un ovocito. Por eso es que un hombre que tiene menos de 20 millones ya se lo considera generalmente estéril. No es que produce cero, es verdad que hay hombres que directamente no producen, pero hay hombres que producen y muy poco. Y con eso hay veces que se puede modificar porque la alteración es hormonal. Entonces, bueno, suministrando hormonas al hombre se puede mejorar, pero hay veces que no, y la esterilidad no tiene cura. Entonces, si no es una alteración hormonal, porque hay hombres, por ejemplo, que no producen espermatozoides porque tienen poca testosterona. Entonces, bueno, le suministras testosterona y en ese caso va a producir espermatozoides. Pero hay hombres que directamente no producen porque tienen una falla. Entonces, por más que le suministres testosterona, no van a producir. Entonces, en ese caso, la esterilidad no tiene cura. Es estéril toda la vida, ¿sí? Ahora, el semen empieza a producirse a partir de la pubertad. Ya vamos a ver cómo la testosterona cambia en el hombre en su ciclo de vida. Y, obviamente, la cantidad que se produce aumenta con la edad. El nivel máximo generalmente es cuando el hombre está en su mayor etapa reproductiva, porque a partir de los 40 años empiezan a declinar los niveles de testosterona y entonces también empiezan a declinar otros niveles. Igual ojo, porque el hombre, con lo poco nivel de testosterona que pueda llegar a tener, puede fecundar a una mujer a los 60, a los 70. No es como la mujer, que ya lo van a ver, como decimos nosotras siempre. Nosotros nacemos con una reserva
de ovocitos y es lo que hay. Y lo que hay, y lo que no hay, no hay. El hombre, cada 8 o 9 semanas, genera espermatozoides, y así hasta prácticamente el día que se muere. Entonces, claramente, no es lo mismo la vida útil reproductiva de un hombre que de una mujer, pero eso tiene un porqué. Tiene el origen de eso es básicamente la espermatogénesis y la ovogénesis. Ese es el origen del por qué las mujeres tenemos tan poco tiempo de vida fértil. Y el hombre es fértil hasta los 40, 50, 60 y más, también inclusive. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, miren, esta es la composición del semen. El semen tiene 90% líquido seminal. ¿Qué quiere decir? Lo que viene de la vesícula seminal, lo que viene de la próstata y lo que viene de la glándula bulbouretral. La vesícula seminal aporta con su líquido seminal fructuosa, prostaglandina, fósforo, potasio, aminoácidos, obviamente todas sustancias para generalmente estimular al espermatozoide. La próstata aporta fosfatasa ácida, calcio, sodio, zinc, potasio. Y la glándula bulbouretral solo aporta el moco, que sirve como lubricante. El 10% de ese semen son espermatozoides. Aproximadamente 200 millones por eyaculación. Entonces, para que se produzca una eyaculación, primero tiene que haber una erección. Y eso tiene una lógica. La lógica es el qué pasa en una erección. Lo que pasa es lo siguiente. Yo les dije a ustedes, les conté ayer, que todo el pene es tejido eréctil. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo vieran, son todos agujeritos como si fueran cabecitas de alfiler. ¿Sí? Acá tiene una estructura el hombre que se llama bulbo del cuerpo esponjoso del pene. Entonces, ¿qué ocurre? No nos olvidemos que acá tengo vasos sanguíneos, tengo músculo que rodea el pene, que rodea el bulbo, y tengo receptores. O sea que esto va a venir de una estimulación. Entonces, ¿qué pasa durante una erección? Durante la erección, que es como les dije, lo previo, aumenta el flujo de sangre que llena las masas de tejido eréctil esponjoso que forman el pene. ¿Qué quiere decir? Todos esos agujeritos que yo les conté que hay formando el pene, que tienen el tamaño de una cabecita de alfiler, se llenan de sangre. ¿Por qué? Principalmente está controlado por el sistema parasimpático. Entonces, el sistema parasimpático inerva los vasos sanguíneos que están rodeando este tejido eréctil, se comprimen las venas y no dejan que la sangre escape. Entonces, ¿qué ocurre? Todos esos agujeritos se llenan de sangre y la sangre no puede salir. Entonces se produce la erección. Todos esos agujeritos, que también se los llama cuerpos cavernosos, se llenan de sangre y la sangre queda ahí. Y eso es lo que se conoce como erección. Entonces hay un aumento de tamaño y un endurecimiento del miembro. Ahora, ese proceso es acompañado de la glándula bulbouretral, produce ese fluido, ese moco que es lubricante, para facilitar que el espermatozoide salga. Entonces es como que va acompañado de esa descarga. A su vez, cuando se está produciendo la estimulación, se estimulan mecanorreceptores que hay en el pene y que hay en los testículos. Por ejemplo, durante una penetración. Entonces, ustedes ya vieron lo que ocurría en el sistema nervioso. Los mecanorreceptores son receptores. Detectan el estímulo y envían impulsos nerviosos a la médula ósea inferior, puntualmente en forma de arcos reflejos. Entonces, ¿qué ocurre? La médula envía una respuesta. Esa respuesta son distintas cosas que van a ocurrir antes de que se produzca la eyaculación. ¿Qué va a pasar? Primero, el escroto va a acercar los testículos al cuerpo.
Segundo, los músculos que rodean el epidídimo y los vasos deferentes, este vaso deferente, todo está rodeado por músculos, se van a contraer. ¿Para qué? Para facilitarle al espermatozoide que empiece a hacer el recorrido por acá, por acá, por acá, y salga por acá. Entonces, al contraerse esos músculos, es como que le van facilitando el trayecto al espermatozoide. Y por otro lado, va a haber una contracción de los músculos que se encuentran rodeando el pene y el bulbo. Entonces esto también lo que va a hacer es facilitar la descarga del semen en la uretra y que se produzca la eyaculación. Cuando se produce la eyaculación, se da una sensación de placer, que es lo que se conoce como orgasmo. Es decir, el orgasmo son sensaciones de placer, que generalmente vienen después de la eyaculación. En conclusión, para que haya una eyaculación, tiene que haber una contracción de los músculos, y para que eso pase, tiene que haber una erección. Entonces, por eso es que ustedes tienen todo como erección, eyaculación, orgasmo, porque es como que van en ese orden los procesos. Ahora, ¿cómo se regula todo esto? Una pregunta antes que Lo que quieras. pasemos. Sí, dime. En la imagen que estábamos viendo, donde se muestran los órganos, Sí, para ahí voy para eh, atrás. Mm. se ve como Ahí va, ahí está. Dime. ahí, que se ve que la próstata y Mm. las vesículas y todo como que desconectan con la uretra, ¿no es cierto? No, no. Bueno, en realidad conectan con la... Sí, eso sí, pensé que me decías con la vejiga, mala mía. Sí, conectan con la uretra. Hay un conducto que, mira, por ejemplo, la vesícula seminal se vuelca acá. La próstata se vuelca... Lo que pasa es que esto es una imagen plana. Vos Ah, imaginátelo esto tridimensional. La vejiga tiene un conductito que se vuelca directamente en la uretra, pero la próstata y la vesícula seminal no se comunican con la vejiga. Directamente se no, comunican con la uretra. pero mi duda es que si conectan con la uretra y el Sí, semen se almacena en el vaso deferente, tipo, sí, cuando le agregan las cosas, sí, la fructuosa, eso, sí. ¿se lo agregan directamente en el momento de la eyaculación o No, antes? previo, porque vos imaginate que el conducto deferente, esto es un esquema, pero el conducto deferente, por ejemplo, acá, este conducto deferente está en la cavidad abdominal, no mide 2 centímetros, es largo. Entonces, ese vasoconducto deferente, que es como un almacenador de espermatozoides, hace como esto, entonces, por ejemplo, acá empieza a recibir las secreciones de la vesícula seminal, las secreciones de la próstata, entonces se va formando el semen antes de que llegue a la uretra. ¿Se entiende? Entonces están conectados con el vaso deferente también, o sea, con la uretra y con el vaso deferente. Claro, exactamente. Sí, 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 totalmente. De hecho, en ese conducto vasodeferente es donde vos encontrás el semen. O sea, si vos cortás el vaso deferente, evitás que el semen no se vuelque, mejor dicho, en la uretra. Generalmente se corta por acá. Entonces, no volcás, o sea, a ver, no se vuelque el conducto de orina, porque si no el hombre tampoco orinaría, sino que lo que se vuelca es el conducto deferente que va, que es lo que se llama cordón espermático, que es lo que va a desembocar en la uretra. Eso es lo que se corta. A veces se corta y a veces se ata. Hoy creo que en realidad con las cirugías que hay hoy día creo que se corta directamente. Porque antes venía una que era reversible y una que era irreversible. Entonces como cuando... Lo mismo pasa con las ligaduras de trompa, que a veces es como que se hace un nudo y a veces se corta. Creo que la vasectomía directamente se corta el cordón espermático. No, ya no se hace más la que es temporal. Porque antes había una que era como temporaria, que se anudaba y cuando el hombre quería tener hijos, se desataba. Hoy en día no, se corta el cordón espermático directamente, entonces el hombre sigue produciendo semen, sigue produciendo espermatozoides, pero nunca se vuelcan en la uretra. Entonces esos espermatozoides se reabsorben. Porque muchos me dicen, ¿y qué hacen los espermatozoides ahí?
se degradan y se reabsorben. Entonces nunca Pero llegan a el la uretra. semen es lo mismo, digamos, la eyaculación es el mismo, solo que no tiene espermatozoides. Eso es lo que te estoy diciendo. Es decir, lo que se reabsorben son los espermatozoides. Ok, el resto es lo Eso, mismo. se mueren y se reabsorben. Sí, Ok. bien. Fíjense. Vamos con... Ah, el Nico pregunta. Ah, para, que no lo leí. Porque el hombre, primero, vos pensás que los testículos son glándulas, que las tienen fuera del cuerpo por una cuestión de temperatura. Son zonas de mucha sensibilidad, tienen muchas terminales nerviosas. Entonces, lo lógico sería que los testículos, como son glándulas con muchas terminales nerviosas y muchos vasos sanguíneos, estén dentro, pero por una cuestión biológica no pueden estar adentro. Entonces, por eso tienen esa protección del escroto también, porque no solamente los sostiene, sino también que los protege. Es porque es una zona que tiene muchas terminales nerviosas, porque justamente es una zona que ayuda en el proceso de la excitación. Es decir, cuando se estimula el pene, también hay mecanorreceptores en el escroto. Entonces son zonas muy sensibles. Cuando alguien le dice a una zona que es sensible, es que tiene muchas terminales nerviosas. Por eso duele tanto, porque tenés terminales de dolor, mecanorreceptores, tenés todo tipo de receptores. Entonces por eso duele, porque lo lógico sería que estuvieran dentro del cuerpo, pero no se puede por este tema de la temperatura. Bien, entonces, ¿cómo se controla todo esto? Esto se controla mediante la testosterona. Básicamente, la testosterona es, como les digo, un andrógeno. Acuérdense que el hombre, a ver, nosotros que esto ya lo vimos, los andrógenos se producen también en la, no lo quería decir, casi lo digo. ¿A dónde más producían andrógenos que nosotras las mujeres también producimos? La corteza suprarrenal. Muy bien, en la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular esto? Que los andrógenos que produce el hombre en la corteza son muy poquitos. O sea que la principal fuente androgénica en el hombre es la testosterona de los testículos, puntualmente de las células de Leydig. La testosterona tiene algunas particularidades que son muy interesantes. El hombre, en estado de embrión, empieza a liberar testosterona. Y eso es lo que lo diferencia de una hembra. Es decir, dentro de la panza de la mamá, el hombre empieza a liberar testosterona, a producir testosterona, para diferenciarse el macho de la hembra. Ahora, el hombre nace y sus niveles de testosterona son bajísimos hasta la pubertad. En la pubertad empieza el aumento de testosterona otra vez. Y esos niveles se mantienen constantes toda la vida hasta aproximadamente los 40, 50 años de vida. No cambian más. Entonces, la testosterona se regula por un mecanismo de retroalimentación negativa, que es este que tienen acá. Miren, todo esto ya lo hemos visto, lo vieron en endocrino. El hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotrofina, GnRH. ¿Qué hace? Que su adenohipófisis produzca luteinizante y folículo estimulante. Vamos con la luteinizante. La luteinizante en el testículo estimula las células de Leydig. ¿Qué hacen las células de Leydig? Secretan testosterona. La testosterona, cuando aumenta demasiado en sangre por una retroalimentación negativa, inhibe a la LH, inhibe a la GnRH. O sea, hasta acá nada nuevo, porque ustedes ya vieron en endocrino las retroalimentaciones negativas. La testosterona también estimula el proceso de la espermatogénesis, que es la que vimos recién. Por otro lado, cuando la adenohipófisis libera folículo estimulante, actúa
también en el testículo, pero en las células de Sertoli. ¿Qué hacían las células de Sertoli? Nutrir al espermatozoide. Entonces, indirectamente, también la FSH favorece la espermatogénesis. ¿Por qué? Porque la FSH estimula el testículo que produzca, o que mejor dicho, nutra con sus células de Sertoli al espermatozoide. Pero estas células de Sertoli liberan una hormona que se llama inhibina. Inhibina viene de inhibir, asócienlo así. ¿Qué hace? Inhibe la producción de FSH. Entonces también es una retroalimentación negativa. Esto en el hombre no cambia durante su mes. Pasa siempre. Siempre los niveles de testosterona en el mes en el hombre son constantes, a pesar de que la testosterona se libera en forma pulsátil. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos donde el hombre libera más testosterona y momentos donde libera menos. Por ejemplo, durante la noche el hombre libera más testosterona, por lo que el hombre puede amanecer con erecciones. Y es normal, porque la testosterona aumenta su producción de noche. Entonces, la testosterona no solo me sirve para la espermatogénesis, también me sirve para lo que se llaman los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué son estos caracteres sexuales secundarios? Si alguno ha tenido, bueno, acá hay varios, pero no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, por ahí alguno tiene un hermano o algo así que tenga 11 años, 12, 14, por ahí, van a ver que hay muchas de estas características que empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque es cuando el hombre empieza a aumentar sus niveles de testosterona. Entonces, ¿qué le pasa a ese hombre? Manifiesta cambios corporales que se ven. Por ejemplo, empieza a cambiar la voz. La voz empieza como a engrosarse. ¿Por qué? Porque la laringe cambia, que es donde están las cuerdas vocales. Entonces, es muy común que los niños a esa edad empiecen como a tener cambios en la voz, que a veces parezca más fina, más gruesa. Eso es porque los niveles de testosterona están aumentando. Por otra parte, empieza a aumentar el tamaño del esqueleto, lo mismo que el tamaño muscular, porque la testosterona estimula la síntesis proteica, entonces por lo tanto la síntesis de tejido muscular. Por eso normalmente el hombre tiene una contextura física más grande a nivel esqueleto y a nivel muscular que una mujer, tiene más masa muscular. Por otro lado, empieza a aparecer el vello, en el pecho, en la cara, en las axilas. Empiezan a aumentar la secreción de las glándulas sudoríparas, por eso es casi imposible subirse a un micro con niños de entre 11 y 14 años. Y la testosterona también lleva a una hiperactivación de las glándulas sebáceas de la piel, entonces puede empezar a aparecer el acné. Todos estos cambios son producto de ese aumento de testosterona, que, como les dije, empieza a aumentar su producción entre los 11 y los 14 años, más o menos. En ese momento es cuando el hombre empieza a producir espermatozoides. O sea que ya tiene capacidad de poder fecundar. Pero esta testosterona, si bien yo les dije que es constante durante todo el mes, e insisto en esto porque enseguida vamos a ver el ciclo menstrual y van a ver que en las mujeres hacen unos picos así durante todo el mes terrible, hay circunstancias que pueden cambiar los niveles de testosterona. Obviamente el estrés hace que se libere más o que se libere menos, el dolor, hay un montón de factores externos que pueden hacer que la testosterona se libere de más o de menos. Pero hay una que es muy importante, que son los esteroides, los famosos anabólicos, la famosa papa que toman para ir al gimnasio. Que, a ver, vayan a la lógica. ¿Qué hace ese esteroide? Te aumenta la masa muscular. Es decir, para el que va al gimnasio, lo que quiere hacer es justamente tomarlo para aumentar su masa muscular. ¿Lo va a lograr? Sí, va a aumentar la masa muscular. ¿Por qué? Y ahora va el porqué del peligro del anabólico.
Si ustedes ven la estructura química de la testosterona y ven la estructura química del anabólico, es muy parecida a la molécula química. Entonces, ustedes ya vieron qué pasaba cuando tengo mucha testosterona. Se inhibía su secreción. Entonces el hombre empieza a consumir anabólicos y el cuerpo dice, ah, hay testosterona, no voy a producir, porque hay, no es testosterona, son anabólicos. Entonces, se inhibe la secreción de testosterona en un 85% o más, depende del consumo y de los años de consumo. ¿Qué hace? Dependiendo de la edad en donde se empiecen a consumir, produce atrofia en los testículos, calvicie precoz, el hombre puede quedar de menos altura de lo normal, hay alteraciones en la producción de espermatozoides, hay alteraciones en lo que vendría a ser la reproducción, la capacidad reproductiva de ese hombre. Además, estos anabólicos producen daño hepático, daño renal, daño cardíaco. El problema ocurre sobre todo, cambios en la voz. No sé si han visto alguna vez que los hombres que toman muchos anabólicos como que se les afina la voz. El problema de todo esto es que, sobre todo cuando él está creciendo, es decir, cuando son adolescentes, que es cuando tienen que crecer, desarrollar sus testículos, ahí, sobre todo, es más peligroso, porque hay niños que han tenido atrofias en sus testículos y no se han terminado de producir del todo, justamente por este consumo en exceso de anabólicos. Entonces, por ejemplo, un hombre que tiene problemas de testosterona tiene alteraciones a nivel orgánico en general. O sea, va a producir menos espermatozoides, están relacionados más con la calvicie precoz. ¿Por qué? Porque la testosterona, les cuento un poquito, nosotros tenemos receptores de la hormona propia del sexo en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, eso hace que el hombre tenga receptores de testosterona en la cabeza. Cuando se disminuye la producción de testosterona, aparece la calvicie, ¿sí? El tema de la altura, normalmente el hombre es más alto que la mujer. Entonces, si consume anabólicos, sobre todo cuando está creciendo, eso hace que pueda producirse una alteración y que no pueda alcanzar su altura máxima. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado con el consumo de los anabólicos. Obviamente el hombre, nosotras no producimos testosterona, entonces en nosotras no es que vamos a dejar de producirla porque ni siquiera la producimos, ¿sí? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna duda de esto o de lo anterior? No, ¿No? Bien. Bueno, entonces, hasta acá vemos lo que es el sistema reproductor masculino. Vamos a arrancar ahora con el sistema reproductor femenino. Espérenme que dejo de presentar esto y empezamos con el otro power. Aguántenme un minuto. Acá está. Ahí está. Bien, arrancamos entonces con el sistema reproductor femenino. En este caso, vamos a ver algunas semejanzas y algunas diferencias con el masculino. Obviamente, estructuralmente es totalmente distinto. Nuestros órganos sexuales primarios son los ovarios, es donde vamos a producir hormonas y donde vamos a producir la ovogénesis, y nuestros órganos sexuales secundarios van a ser el útero, la vagina, las trompas de falopio y la vulva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a ver? Miren, esta es la imagen de lo que es el aparato reproductor femenino. Primero yo ya veo acá una diferencia, más allá de que acá tengo útero y el hombre no tenía. Acá tengo dos conductos distintos, es decir, mi vejiga está conectada con la uretra, pero esa uretra no se comunica con el aparato reproductor. O sea que ya empiezo a tener una gran diferencia
con lo que pasa con el hombre. Por otro lado, acá tenemos útero. Esperen que tenemos útero, tenemos el cuello uterino o cervix, esto es lo que se tiene que dilatar para que se produzca el nacimiento. Esto es la vagina, esto es lo que llamamos normalmente canal de parto, esto se dilata para que el bebé pase por ahí. Y acá tenemos lo que vendría a ser la parte externa, que es la vagina y la vulva, formada por los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Acá tenemos ovario, oviducto, trompa de falopio, que se conectan con el útero. Entonces, vamos a empezar analizando algunas de estas estructuras. Empezamos con los ovarios. Los ovarios son órganos de aproximadamente 3 centímetros de largo que se encuentran en la cavidad abdominal. Están suspendidos por el mesenterio y ligamentos ováricos. Como les dije, estos ovarios van a producir hormonas sexuales femeninas y gametas. Es decir, acá va a ocurrir la ovogénesis. ¿Por qué no les digo qué hormonas sexuales femeninas? Porque a lo largo del ciclo, la mujer va cambiando la secreción de las hormonas. Es decir, hay hormonas que, por ejemplo, en una primer parte del ciclo no se secretan y en la segunda mitad del ciclo sí. Entonces, por eso no les he puesto puntualmente cuáles, que serían estrógeno y progesterona. Después tenemos los oviductos, trompas uterinas o trompas de falopio, que no solamente sirven para conducción, es decir, cuando la mujer libera, ya vamos a ver, el ovocito, ese ovocito hace este recorrido, por acá, hasta llegar al útero. Lo mismo el embrión, ¿por qué? Porque en realidad la fecundación, que es la unión del espermatozoide y el ovocito, se produce en la trompa de falopio. No se produce en el útero la unión del óvulo, o mejor dicho, el ovocito y el espermatozoide. Entonces, puntualmente se produce en una región de la trompa que se llama ampolla de la trompa de falopio, y ese embrión empieza a descender hasta implantarse. O sea que no solamente la trompa y el oviducto me sirven como estructura conductora, sino también que es el lugar donde se va a producir verdaderamente la fecundación. Por otro lado, tenemos el útero. El útero es un órgano hueco que mide aproximadamente 7,5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, y, acá está el tema, es horizontal a la vejiga y a la vagina. ¿Y cuál es el problema? Miren, el útero y la vagina forman un ángulo recto. Y ustedes me van a decir, ¿cuál sería el problema? Esto es propio de los animales que somos bípedos. ¿Por qué? Porque eso hace que se dificulte el parto. Los animales que son cuadrúpedos, es decir, que están en 4 patas, no tienen ese ángulo recto. Entonces el parto es mucho más fácil. Las mujeres, que somos bípedas, el ángulo que se forma entre la vagina y el útero, que es así, hace que el parto sea más difícil aún de lo que ya es. Eso en un animal de 4 patas es mucho más simple, no forman ese ángulo recto. Entonces, el útero es el lugar donde va a alojarse el embrión durante el tiempo de desarrollo, pero además, ese útero está tapizado internamente por una capa que se llama endometrio. Ese endometrio son capas de tejido, esperen, ahí les muestro. Acá, esperen bien. Miren, el útero, esto es un útero, eso que yo les dije 7,5 y 5 centímetros, es obviamente en un útero donde no hay un embarazo.
El útero literalmente se ven así. Se ven todas estas capas de tejido, las paredes son gruesas. ¿Y qué pasa? Cuando la mujer menstrua, una vez al mes, la capa más superficial de endometrio se pierde y es lo que nosotros vemos como sangrado. Y la capa basal del útero queda y es la que regenera todos los meses a la capa superficial. Es decir, que si nosotros viéramos este útero menstruando, esta capa más superficial no estaría, es decir, la pared del útero sería más fina, porque la capa más superficial se pierde en el proceso de la menstruación. ¿Qué favorece la pérdida? Ya sé que está regulado por hormonas. ¿Qué hace que se produzca la pérdida de esa capa de endometrio más superficial? De la menstruación. Es esa pérdida de capa más superficial de endometrio. ¿Saben lo que hace que la capa se pierda? Las contracciones uterinas. Ese famoso dolor de ovario que tenemos no es dolor de ovario, es dolor de útero. ¿Por qué? Porque el útero hace esto. Para tratar de liberar la capa de útero, o mejor dicho, la capa de endometrio más superficial. Por eso duele. El dolor, por más que uno lo sienta en la zona, es un reflejo, pero la que se está contrayendo en realidad es el útero, no los ovarios. Los ovarios no tienen nada que ver, ¿sí? Porque nosotros no estamos perdiendo ovarios, estamos perdiendo una capa del útero. De hecho, hay mujeres que tienen dolores menstruales muy fuertes porque el útero se contrae muy fuerte. Son contracciones, obviamente, no tan fuertes como las que se producen durante el parto. Durante el parto también hay contracciones uterinas. Hay mujeres que tienen mucho dolor justamente por eso, porque sus contracciones uterinas son muy fuertes. Nunca van a ser tan fuertes como las de un parto, ¿sí? Se dice que la mujer tiene mayor, yo creo que esto se los conté, si no, no me acuerdo, pero perdonen, pero a alguien se lo conté. La mujer nacemos con más tolerancia al dolor, por naturaleza. Biológicamente tenemos más tolerancia al dolor que los hombres, y esto está relacionado con que damos a luz. El hombre no puede soportar el dolor de un parto, no lo soporta, no está preparado biológicamente para soportar ese dolor. Lo que duele del parto son las contracciones, y obviamente el pasaje de el bebé por acá, ¿sí? Imagínense que esto se dilata de 7 a 10 centímetros, no se dilata a 45 centímetros, y por acá tiene que pasar la cabeza de un bebé y el cuerpo. Lo que duele principalmente son las contracciones uterinas, es decir, y sí, obvio, pero es que es real, el hombre no tiene tanta tolerancia al dolor como la mujer, es así, pero eso es una cuestión de nacimiento, nacemos así. Y sí, la verdad es que es heavy, el parto es heavy, es el dolor más fuerte que una mujer puede sentir. Entonces, lo que duele en el parto, que es cuando la mujer empieza a tener contracciones, en realidad la mujer puede tener contracciones durante los últimos meses, es porque la pared del útero está haciendo esto, pero no para alargar endometrio, para alargar un bebé. Entonces, cuando las contracciones son más seguidas, es cuando ya se está por dar a luz. De hecho, van a salir corriendo. Una vez que se produce el nacimiento, que es cuando se produce la coronación, que sale el bebé, el útero se sigue contrayendo para alargar el resto de las membranas que rodeaban a ese bebé. La placenta y todas las membranas que rodean a ese bebé. O sea que después de que sale el bebé, a la mujer se siguen contrayendo ese útero para terminar de expulsar todas las membranas que quedaron que estaban rodeando al bebé. No se asusten, es simplemente información. No quiero que nadie se asuste. Entonces, ese útero, obviamente, va a ser el que va a alojar al bebé durante el tiempo de desarrollo. Cuando una mujer queda embarazada, lo van a ver en la unidad que viene también, el bebé puede salir con tanta fuerza que hay que tener cuidado que no se les caiga al piso. En realidad, no es el bebé el que sale con fuerza, es la fuerza que hace la madre para expulsar al bebé. ¿Por qué?
porque además de que el útero se está contrayendo, o sea, vos pensás que eso ya genera una fuerza, cuando a la madre se le pide el pujar, que lo tienen que haber visto aunque sea en una película, toda la cavidad abdominal se contrae y empuja los músculos abdominales, por eso la mujer muchas veces se desgarra distintos músculos, empuja al bebé por el conducto de parto. Entonces, cuando empuja con mucha fuerza, sale con fuerza, porque justamente es lo que tiene que pasar. Porque imagínense que hay que pasar un bebé por 7 a 10 centímetros de dilatación. Entonces, si no existiera esa fuerza, sería imposible que se produzca el parto natural. Entonces, la fuerza que hace la madre en el pujar con la cavidad abdominal es también para empujar a ese bebé y entonces sí sale con fuerza. Igual no para caerse al piso, porque de hecho el parto es bastante lento. La coronación, coronar es lo primero que se ve es la cabeza, la coronación es bastante lenta y a partir de ahí es más fácil, pero hasta que se produce la coronación es como que es bastante heavy el proceso, ¿sí? De hecho, hay mujeres que se desmayan en el proceso, después se despiertan, pero es normal, es porque en el proceso hay dolor, hay aumento de la presión arterial, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay liberación de adrenalina, entonces es como que son muchas cosas juntas, o sea, no es que se van a morir, sino que es normal propio de la situación que está pasando. No, no te rías, es la realidad. Las chicas no me contestan, no sé si se fueron corriendo, si me quieren putear, ¿o qué les pasó? Bueno, escuchen. Entonces, em, como les dije, el útero se comunica con la vagina. La vagina es un tubo que sirve como canal de parto y sirve como órgano receptor del pene. La vagina tiene un glúcido que se llama glucógeno que gracias a la flora bacteriana que tenemos en la vagina, se fermenta y forma ácido láctico. Por eso el pH vaginal, como les dije recién, es ácido aproximadamente entre 4 y 5. Eso es lo que hace que el medio sea inhóspito para los espermatozoides. Es decir, que no sea un medio óptimo. Por eso el semen también es ligeramente alcalino, para tratar de neutralizar un poco esa acidez que tiene la vagina. Entonces, como les dije, esta vagina no es un medio, el mejor medio del mundo para los espermatozoides. Y la parte más externa de todas es la vulva. La vulva está formada por el clítoris y los labios mayores y menores. Los labios mayores son carnosos, los labios menores son membranosos, y el clítoris es un órgano de aproximadamente 2 centímetros de largo, que está formado por un tejido muy semejante al del pene, es decir, tejido eréctil, tejido que también se va a llenar de sangre y se va a congestionar. Ese clítoris tiene alrededor 2 bulbos que también van a intervenir en el proceso de la congestión. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto con lo que ocurre en la erección en el hombre? Yo les conté que en el pene, el hombre, todo ese tejido esponjoso se llenaba de sangre y por eso se producía la erección. En la mujer, cuando se estimula, se congestionan los bulbos, estos que les digo, y el clítoris, y se llena de sangre. El proceso es más lento en la mujer que en el hombre, porque yo les dije que una de las ventajas que había en el hombre es que no había fugas de sangre, es como que la sangre quedaba retenida en el pene y por eso se producía la erección. Bueno, en la mujer no, en la mujer el tejido tiene algunas fugas de sangre, entonces por eso es que el proceso de la congestión es mucho más lento y también es más suave. En el proceso de la congestión, de la distensión, también hay una secreción, no una eyaculación, sino una secreción de un líquido que es flujo vaginal que lubrica las paredes de la vagina. Entonces es como también un cierto lubricante como el que secreta el hombre. Entonces, básicamente esta estructura, los labios son estructuras protectoras, ¿sí? En cambio el clítoris es más una estructura de excitación, como pasa con el pene en el hombre, a pesar que el pene al hombre le sirve para la copulación. Muchachos,
15 minutos de recreo y volvemos. Y seguimos con reproductor femenino. Nos vemos en 15 minutos. Ok. Chau. Nos vemos en 15 minutos.